Vimos la semana antepasada cómo Adán y Eva tomaron una decisión de desobedecer a Dios en comer del fruto del árbol del bien y del mal. Y ahora estamos viendo las consecuencias que el pecado trae y estamos viendo ya que Dios está tratando con cada individuo. Si ustedes recuerdan, Adán y Eva comenzaron a jugar el juego de a ver quién tiene la culpa. Eventualmente, como cada ser humano cuando toma decisiones equivocadas, suele a culpar a Dios, suele a decir, bueno, es que eso es culpa de Dios de una forma u otra y nunca toman responsabilidad de sus malas decisiones. Vez tras vez he visto jóvenes o he visto adultos que hacen un desastre de sus vidas y como que hacen a Dios responsable porque ellos justifican en su mente por qué Dios permitió esto y por qué no me detuvo. Y al final de cuentas, todos tenemos que reconocer que Dios nos hizo libres y con esa libertad vienen consecuencias cuando nosotros decidimos incorrectamente. Entonces, ya después que se juega el juego de ver quién tiene la culpa, esencialmente, pues Adán dice, pues la mujer que tú me diste, la mujer dice, pues la serpiente la cual tú hiciste, en otras palabras, Dios, tú tienes la culpa al final de todo. Pero entonces ya comienza Dios a tratar individualmente con cada uno. Y hoy vemos entonces el castigo que Dios trajo a la serpiente. Ahora vean por favor conmigo número 1 en sus notas. Vean que esta maldición a la serpiente fue una maldición más fuerte que los demás animales. La Biblia nos dice en el versículo 14, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Maldita serás entre todas las bestias. Ahora, les recuerdo que el pecado, y eso lo vamos a ver después, trajo consecuencias a toda la creación. Solamente nos pudiéramos imaginar qué tipo de creación fue antes del pecado, cómo fue la tierra antes que entró el pecado. Y hay un montón de diferentes teorías y todo lo demás, y pues al final de cuentas llega a ser simplemente imaginación del hombre, porque no tenemos una clave de cómo se veían las cosas antes de la caída. Siempre va a haber el debate si el ser humano iba a vivir para siempre en la tierra, pero pecaron y ahora vino la muerte, o iban a morir físicamente, pero nunca iban a morir espiritualmente. Entonces, dejaríamos eso a los teólogos que lo debatan. En fin de cuentas, sabemos lo que la Biblia nos dice, y es que por el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y sabemos que en cuanto ellos pecaron, no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente al instante. Entonces, Dios hace una maldición sobre la serpiente de una forma que iba a superar la condenación o la maldición que ya la creación iba a sufrir por esa mala decisión. La primera parte de esta maldición está dirigida al animal que Dios usó, o más bien, perdón, que el diablo usó para traer esta tentación. Se dirigió a la serpiente como animal. Y otra vez va a existir un debate cómo es que se veía la serpiente antes de la caída. Es obvio que no se arrastraba por el piso, que tenía patas o piernas, no sé cómo se le llamaría eso a una serpiente, pero la condenación fue de que Dios la redujo a un animal que se arrastra sobre la tierra, por resultado de que el diablo usó a este animal para traer la tentación. Kent Hughes dijo lo siguiente: la maldición sobre la serpiente se expresa en términos físicos, la serpiente arrastrándose sobre su vientre y comiendo polvo. Sugiere esto una nueva forma de viajar para las serpientes. Digamos desde una postura erguida hasta su vientre. Posiblemente, pero probablemente no, y van a estar siempre el debate. Es obvio que los animales que hablaban o era nomás la serpiente o eran todos los demás animales, caminaba, cómo se veía, era más alta, era más chica. Hay muchas cosas que no sabemos. Lo que sí sabemos es que la serpiente era hermosa, y ahora por consecuencia del pecado o porque el diablo usó esa criatura para traer la tentación, la serpiente es lo que es hoy. Y además es uno de los animales más feos. Amén. ¿A quién les gusta la serpiente? Yo pienso que a nadie. Si a ti te gusta, el Señor te bendiga, ¿verdad? Pero es una de las cosas que es algo terrible.
O sea, cuando uno ve una serpiente, yo la quiero a matar inmediatamente, porque una buena serpiente es una serpiente muerta. Para todos los amadores de animales, ¿verdad? Ni modo. En mi vida he matado muchas serpientes. Pero están feas, están horribles. En Florida, uno de los estados que tiene plagas de boas, así literalmente, en todo el estado, muchos se llevan estos animales a sus casas para tratar de tenerlas como mascotas y terminan saliendo de las jaulas que las tienen y muchos terminan asfixiando a bebés, como son constructoras, se enrollan y matan a los niños y quién se iba a imaginar esto, ¿verdad? Pero así es la serpiente astuta y causa mucho mal. Pero en fin, Adán y Eva deberían haber estado atormentados y quiero que se imaginen este aspecto de lo que está sucediendo. Están los tres, Adán y Eva y la serpiente, y están todos ante Dios. Y recuerden eso, esto está pasando en el momento que Adán dice, la mujer que tú me creaste, y luego se va Dios a la mujer. Pues la serpiente que tú hiciste, y ahora entonces está la serpiente pues nomás le hace, pues quién sabe, ¿verdad? No dice nada. Pero entonces Dios comienza a tratar con la serpiente, y en ese momento Dios dice, maldita serás tú. Y ahora te vas a arrastrar. Y yo me imagino que en ese momento desaparecen sus brazos, cae al piso y aquí está Adán, así como que, y ahora nos toca a nosotros, ¿qué va a pasar? Ahora, si yo fuera Adán y Eva, yo saliera corriendo quizás, o no sé qué hiciera, pero en una ocasión cuando a mí me tocó ver a mi mamá darle una cintariza a mi hermana, yo salí corriendo porque sabía lo que venía. Y me imagino que entonces Adán y Eva estaban aterrorizados cuando esta criatura que es descrita como la más bella de todas las criaturas está siendo castigada y convertida a una de las bestias más horribles que existen en la tierra. Y ellos están viendo, son testigos oculares de Dios tratar con esta serpiente. Me imagino que el corazón de ellos está a todo lo que da, porque están pensando, ahora es nuestro turno. Amén. Gracias a Dios no los hizo horribles, porque si me ven, pues no hay mucha condenación ahí. No son mentiras, Quería ver si están poniendo atención. Pero entonces, hermanos, yo pienso que están bien atormentados. El pecado, hermanos, hace que todo lo bello de Dios pierda su hermosura. El pecado hace lo peor de todos nosotros. El pecado hace que un hogar que Dios quiso que fuera un pedazo del cielo se sienta como un pedazo del infierno. El pecado hace eso. Y si no tenemos cuidado nosotros, comenzamos a sufrir las consecuencias del pecado, pero Dios nunca quiso esto. La serpiente Dios la había creado hermosa y por consecuencia de su astucia y porque se permitió ser usada por el diablo, ahora está sufriendo las consecuencias y Dios maldice a la serpiente. Amnón pensaba que amaba a su hermana y cuando la viola, conforme a la Biblia, la aborreció más que con el amor que ella pensaba que lo amaba. David, un hombre conforme al corazón de Dios, lo perdió todo por haberse ido detrás de Betsabé. El pecado siempre destruye todo lo que Dios iba a hacer. Y jamás piense por un momento que a lo mejor si estás enfrentando algo en tu vida, que a lo mejor así lo quería Dios. No, Dios nunca quiso eso, pero nuestras decisiones nos han llevado al punto que lo hermoso que Dios quería se comienza a descomponer por las consecuencias del pecado. Enemistad, dice la Biblia, pondré entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente. Entonces hubo una maldición sobrenatural sobre la serpiente, porque todo el mundo recibe una condenación por la entrada del pecado, pero con la serpiente fue algo más allá de lo que el resto de la creación sufrió. Entonces vemos también, segundo, no solo vemos la maldición fuerte por encima de todos los demás animales, pero segundo vemos, tendría que comer polvo, dice la Biblia. Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Curiosamente, hay una disputa, contienda sobre qué significa esto,
Para nosotros no es contienda, pues simplemente se iba a arrastrar sobre el piso. Pero hay quienes no creen en la Biblia literal y comienzan a tratar de filosofiar qué significa esto. De una forma literal, la serpiente se iba a arrastrar, pero de una forma simbólica también Dios lo está condenando para que todos los días recuerde lo que está pasando. El comer polvo es como un edicto de juicio que Dios muchas veces da en la Biblia. En Isaías 65:25 dice: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento ¿de qué? No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Aún en eso el polvo la serpiente iba a estar comiendo. Miqueas 7:17, noten, lamerán el polvo como la culebra. Aquí lo está hablando como en términos simbólicos de lo que es el juicio, como la serpiente de la tierra. Temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temen a causa de ti. Aquí esta condenación es otra vez de que por las decisiones de ellos iban a comer polvo como la serpiente. En Salmo 72, versículo 9, la Biblia nos dice: ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán ¿qué? El polvo. Antes se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Entonces, el lamer el polvo, hermanos, otra vez, es simbólico de juicio de Dios que está trayendo sobre un individuo. Es como diciendo: te voy a traer hasta el piso para que se te quite, y hasta el polvo de tan humillado, tan astrado que vas a tener que comer polvo. Ahora, lamentablemente, otra vez, eso es parte del juicio de Dios. Nunca quieres llegar al punto en tu vida donde Dios te tenga que forzar a humillarte. Por eso dice la Biblia que aquellos que se humillan alcanzan misericordia. Pero aquellos que están llenos de orgullo son los que son resistidos de Dios. Vean por favor, el juicio de Dios sobre Satanás es que él siempre conozca la derrota. Siempre buscará la victoria, pero siempre quedará corto, porque parte de este juicio era siempre estar comiendo polvo. Y Satanás, noten, era en su propio pensamiento majestuoso y triunfante sobre Jesús en la cruz, pero hermanos, fracasó. Amén. Al atacar el diablo a Jesús, tratando de hacerlo pecar, tratando de tentarlo, llevándole al monte, diciéndole: yo te doy todos estos reinos y solamente doblas ante mí. El diablo intentó todo lo posible, sin embargo, no pudo triunfar sobre Jesús. Y ahorita vamos a ver cómo esto tiene algo que ver. El pecado, hermanos, nos hace a cualquiera de nosotros comer polvo. Nomás quiero que piensen en esto. Si nosotros no nos cuidamos, estaremos un día quizás en lo más bajo que un ser humano pueda llegar. Y eso es algo que tenemos que evitar. No hay nadie aquí que no merece comer polvo. Todos somos pecadores y todos tomamos malas decisiones. Pero creo que la gran diferencia a largo plazo son aquellos que continuamente van a Jesús, piden perdón, restauran sus vidas y continúan, versus aquellos que son duros de servir y no les importa que estén mal, y entonces el pecado los lleva a lo peor. Y nunca queremos llegar ahí, hermanos. Fíjense, si nosotros ya tomamos malas decisiones, lo único que puede empeorarnos es el orgullo. Porque todos podemos ir a Dios cuando usted quiera ir a Dios. Y muchas veces no comprendo, cristianos deciden endurecerse que mejor pedir misericordia. Y el pecado entonces nos lleva a una derrota total. El hijo pródigo supo que era comer polvo de la forma más increíble porque se encontró comiendo con los cerdos. No era el plan del padre para él, pero él va y le pide al padre: dame toda mi herencia. Va y la malgastó en placeres. Tuvo diversión por un poco de tiempo. Y al fin de cuentas se encontró también, como la Biblia dice, condenado, comiendo con los cerdos. Pero eso no era el plan de su padre. Y hermanos, quizás hoy te encuentres aislado, quizás solo te encuentres hoy sufriendo, comiendo polvo de tus malas decisiones. Y nomás recuerda, no fue la intención de Dios para ti, pero tomaste malas decisiones. Entonces,
Vemos que con la serpiente lo maldijo por encima de todos los demás animales. Vemos que parte de esto iba a haber una humillación increíble, que tendría que comer polvo porque se iba a estar arrastrando. Pero noten tercero, por favor, vemos que también habría enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer. Dice la Biblia, y pondré enemistad, versículo 15, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza y le herirás en el calcañar. Y hay mucho aquí, hermanos, que la verdad está profetizando de una forma futura. Así que vamos a estudiar esto. Noten primero, por favor, lo que tenemos aquí es una profecía del Evangelio. La maldición, hermanos, de Dios sobre la serpiente se convirtió en una palabra de bendición. Y hermanos, eso es lo que se llama, si ustedes quieren anotar esto, muchos contendían y predicaban esto como el primer evangelio, o como se ha escrito teológicamente, el protoevangel, que era lo que los teólogos del pasado, los padres proapostólicos comenzaban a predicar, como Justino Mártir, que era el protoevangel, que significaba el primer evangelio. ¿Y por qué? Porque dentro de este versículo se está profetizando la venida del Mesías. Y qué increíble, hermanos, recuerden esto. Solo Dios puede transformar una mala decisión en una esperanza. Y aquí están ellos sin esperanza, tomaron una mala decisión, están viendo el juicio de Dios en la serpiente. Y dentro de algo tan terrible de lo que está pasando, Dios da una profecía de esperanza. Un día la simiente de la mujer va a venir y te va a aplastar y va a triunfar sobre ti. Y qué increíble, hermanos, porque el ser humano aquí no merecía misericordia, merecía juicio, pero tenemos a un Dios que nos ama y que Él podría haber decidido simplemente dejar las cosas tal cual, esperar que Adán y Eva murieran y levantar otra descendencia, otros seres humanos, pero no. Él decide entonces hacer el plan de salvación que desde la eternidad pasada ya existía y comienza a dar esperanza en medio de algo terrible. Hermanos, hay mucha esperanza. No importa hasta dónde te ha llevado el pecado. Y no importa qué tan esclavizante se siente el pecado. Si buscas a Dios hoy, Él puede transformar esto en una increíble historia de victoria. Pero solo Dios puede hacer esto, porque solo Dios puede hacer lo que estamos viendo. Vean esto, por favor, la mujer no tiene simiente, sino el hombre. Eso es lo que hace esto bien peculiar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La mujer no te traerá el nacimiento del Mesías sin la asistencia del hombre. El hombre es el que tiene la simiente, no la mujer, pero proféticamente dijo de la simiente de la mujer. La Biblia dice en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En Jeremías 31:22, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová no te creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Y esto está hablando proféticamente de lo que un día la mujer iba a traer sin la asistencia del hombre. Les recuerdo esto, hermanos. Si José hubiera tenido algo que ver con el nacimiento de Jesús, él hubiera nacido en pecado como usted y yo. Porque el pecado entró por el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La naturaleza pecaminosa se transfiere del Padre a sus hijos. Pero entonces Jesucristo no tuvo padre humano. Y como nació de una virgen y en esencia nació de la simiente de la mujer, Él nació sin pecado, no como todos nosotros. Y es la única forma que Él podría haber quitado el pecado del mundo. Noten lo que dijo John Rice. Aquí dice, Jesús es el hijo de Adán. Él es la simiente de Abraham y la simiente de David. Él es la simiente de la mujer también, el hijo de la virgen. Él es, por lo tanto, el hijo unigénito de Dios, es decir,
el único Hijo de Dios que fue engendrado físicamente por Dios sin un padre humano. Todos los que somos salvos nacemos espiritualmente de Dios, pero solo Jesús fue engendrado físicamente y literalmente de Dios. Y por lo tanto, sin un padre humano, por lo tanto, Jesús es la simiente de la mujer que fue prometida a los avergonzados Adán y Eva después de haber pecado. Me fascina porque entonces esto para muchos van a poder comprender la palabra primogénito, es el primero hecho por Dios físicamente. Y otra vez, aquí está Adán y Eva, ellos merecen nada más que juicio. Ellos están viendo a la serpiente que está siendo traída hasta su pecho para que se arrastre. Y ahora Dios dice, voy a poner enemistad. Y eso fueron las palabras de aliento que Dios dio para dar esperanza a la raza humana. Pero noten segundo, por favor, vemos que la segunda parte de la maldición está dirigida contra Satanás mismo. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Dios puso una enemistad natural entre Satanás y la humanidad. La enemistad sería porque de la mujer saldría un salvador. Del simiente de la mujer entonces iba a salir un día la esperanza de la humanidad. Al diablo, hermanos, y escuchen bien, no le nacen demonios. Y quiero que lo piensen de esa forma porque no es como que el diablo hoy está procreando demonios. Y es como que, porque noten aquí algo curioso, nada más para que lo comprendamos, puso enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente del diablo. Pues, ¿cuál es esta simiente? Pues no es como que el diablo está procreando demonios o algo así. No está procreando el diablo. El diablo, hermanos, entonces, tenemos que comprender cuál es entonces la meta aquí. ¿Por qué? Porque el diablo, como no le nacen demonios, él está tratando de hacer de demonios de los hijos de Dios. Él levanta descendencia dentro de los mismos seres humanos y trata de pervertir a la raza humana, trata de alejar a la raza humana de Dios. Y en esencia, los que no han nacido de nuevo son hijos del diablo. Entonces, lo que el diablo está tratando de hacer entonces es hacer una lucha entre los hijos de Dios, los que han sido salvos y los que rechazan a Cristo, que por esencia son hijos del diablo. Y esos dos simientes siempre están en contra y siempre están en una lucha. El diablo no quiere que le nazcan más a la familia de Dios. Entonces, ¿qué hace? Crea diferentes filosofías o diferentes falsas doctrinas para que la gente no sea salva. La Biblia dice que él entonces ciega a todo ser humano para que no crean la verdad. Y estamos en una lucha. Por eso la esperanza nuestra es predicar el evangelio a gente, que la palabra de Dios penetre el corazón para que la gente se convierta al Señor Jesús. Noten, por favor, la simiente o descendencia del diablo se refiere a los hombres y mujeres impíos de la tierra. Y si la simiente de la mujer se refiere a los hombres y mujeres piadosos de la tierra. Hay dos simientes sobre la tierra, dos descendientes. Los que siguen la justicia y los que siguen la injusticia. Los que siguen el camino de Dios y los que siguen el camino del yo y del diablo. Los que siguen el bien de Dios y los que siguen el pecado y la maldad del diablo. Los que siguen al mismo Dios y a los que siguen al mismo diablo. Y noten, hermanos, porque eso es un contraste, porque a lo mejor puedes tener fe en tu corazón, pero puedes tener una vida muy impía. Noten que hay una diferencia aquí, son los que siguen la justicia y los que siguen la injusticia. Y no nomás porque tienes a Cristo en tu vida, quiere decir que por ende tú estás viviendo para Dios. Y si no, eso es lo que el diablo quiere. Porque si al fin de cuentas, como no te puede robar la salvación, sí nos puede hacer inútiles en las manos de Dios. Y qué terrible esto, hermanos, porque todos nosotros debemos de desear ser usados por Dios. Debemos de buscar de darle herencia a Dios por medio de almas salvas. Y la simiente piadosa de la mujer entonces está en una lucha contra el simiente del diablo.
Y la historia, hermanos, ha dado una gran lucha, persecuciones, todo lo que el diablo ha tratado de hacer para detener la descendencia de Dios. Ya sea la Santa Inquisición que pasó, ya sea Hitler tratando de matar a todos los judíos. Pero la historia está llena de masacres en las que el diablo ha hecho todo lo posible para deshacerse de la descendencia de Dios en esta tierra. Noten, por favor, Satanás y sus seguidores nunca estarán libres de la enemistad que sienten hacia los piadosos, los verdaderos seguidores de Dios. Y por eso, hermanos, es muy fácil hablar quizás de deportes, hablar de colores y de vestidos y de cualquier otra cosa. Hablas de Dios y la descendencia del diablo se enoja y se ofende. Proclamas la palabra de Dios y los hijos del diablo te odian y te persiguen. Hoy en día el mensaje de Cristo es considerado como un mensaje de odio, porque no toleramos el pecado. Y hermanos, noten, los impíos entonces arderán en enemistad contra la verdadera piedad, mientras la tierra subsista. Entonces, la Biblia nos dice en Juan 16, 2 al 3, noten, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde ¿qué? A Dios. Y harán esto porque no conocen ¿qué? Al Padre ni a mí. Entonces, ¿qué estamos teniendo hoy en día? Gente protestando en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en contra de todas las tendencias malévolas de nuestro tiempo. Ellos, en el nombre del amor, porque Dios es amor, están rechazando a los mismos hijos de Dios que creemos la Biblia. Y la Biblia dice que viene el tiempo donde gente hasta te va a sacar de la sinagoga y te van a matar y van a pensar que le están haciendo un favor a Dios. Hermanos, noten cómo están los tiempos ahorita. Gente, ay no, pues es que Dios es amor. Y es como que, ¿y qué más es Dios? Porque Dios no es solo amor. Dice la Biblia que Dios también es fuego consumidor. O sea, Él también es juez, no solo amor. Y tenemos que comprender toda la Biblia. Y dice Filipenses 1:29, porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también, ¿qué dices? Padezcáis por Él. Y yo sé que duele este versículo, ¿verdad? Porque es como, fíjate, y el tono que lo dice Pablo, si ustedes recuerdan, es en el tono de regocijaros en el Señor. O sea, sean felices, dice, fíjate que a vosotros no solo les toca no solo se les ha concedido la causa de Cristo, o sea, no solo es de creer en Él, fíjate nomás qué suave, hasta también por Él vas a sufrir. Y es como que, bueno, me gusta creer en Él, pero ¿cómo le hacemos para quitar de sufrir por causa de Él? 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Entonces la pregunta grande, joven, ¿por qué tus amigos paganos se sienten a gusto contigo? Ahí está, silencio, ¿eh? Porque la Biblia dice que los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. ¿Podrán andar dos juntos a menos que estén de acuerdo? No. Y creo que si no tenemos cuidado, la juventud de hoy va a tener suficiente mundanismo que el incrédulo entonces se siente cómodo. En lugar de estar reprochando las obras de las tinieblas, uno justifica el no confrontar eso en decir, pues bueno, pues cada mente, cada mundo, yo nomás no voy a decir nada. Y al final de cuentas lo lograste. Lograste agarrar tu lámpara y ponerla debajo de un almud y nadie es alumbrado por tu luz. Y al final de cuentas, aquellos que quieren vivir para Cristo van a incomodar a los que no. Van a decir cosas y tú te vas a incomodar. Van a querer ir a lugares y tú vas a decir que no. Van a hablar de cierta forma y tú no vas a hablar de la misma forma. Y aún como Pedro, que aún tratando de negar a Jesús, le dijeron, pero aún la forma que hablas te condena. Y muchas veces nosotros como cristianos, como hemos creado una cultura dentro de la misma iglesia, le decimos hermanos a incrédulos por accidente. Muchos de ustedes les han dicho pastor a su doctor. Y me han dicho doctor a mí, y no soy doctor. Amén. Ya no más por la cultura que nosotros creamos. Estás hablando con alguien que no conoce a Cristo y cuántos no han dicho, ay, qué bendición. Y ellos están, bendición. Se te quema bendición. Y ahí te condenaste, ya les dijiste que eres aleluya, eres hermano.
Muy bien. Ya muchos comienzan a, aléjate de mí, nomás por decir, ¡ay, qué bendición! Y gente se asusta, porque saben que ahora eres cristiano. Y si vives para Cristo en la época en la que vivimos, alguien te va a reprochar, alguien te va a odiar, alguien te va a hacer un lado. Entonces tenemos que estar listos como familia de tener la fe necesaria para pararnos firmes, para decir la verdad en amor. No vamos a andar buscando pleito, pero tampoco no debemos de ser cobardes en cuanto a nuestra fe. Ahora vemos también tercero, que Cristo entonces triunfa sobre la serpiente al pisar su calcañar. En sí, al pisar su cabeza, pisar su calcañar, esto es una promesa de lo que el futuro iba a ser el Mesías en la cruz. Pero el diablo quizás pensó que había ganado al hacer que Adán pecara. Pero simplemente les vuelvo a decir que el diablo está haciendo lo que ya estaba predeterminado que iba a suceder, porque Dios en su consejo eterno sabía que Adán y Eva iban a pecar. Y gracias a Dios no creemos en un Dios reactivo, creemos en un Dios soberano. No hay nada que sale de sus manos. No es como que cuando Adán pecó, estaba Dios en el cielo pensando, ¿y ahora qué hacemos? Ya había un plan, el plan de salvación. Jesucristo es el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Ahora no somos calvinistas y rechazamos la doctrina del calvinismo, creemos que tenemos libre albedrío, pero tampoco creemos en un Dios que está reaccionando a todas nuestras malas decisiones. Gracias a Dios, Él está ayer, Dios está aquí hoy y Dios está mañana. Él habita la eternidad. Entonces, Él ya sabe todas mis malas decisiones que yo voy a tomar en mi vida. Y por la gracia de Él, en cada momento, con cada mala decisión, si yo lo busco a Él, Él sabe cómo reescribir mi vida mejor que yo. Él sabe cómo sacar una promesa de algo tan terrible como una mala decisión, que es lo que está sucediendo en nuestro contexto. Entonces, pero aquí en una foto grande, el plan de salvación se está dando por primera vez. Al final le dice, tú herirás del calcañar. Él va a pisar tu cabeza y vas a herir el calcañar. El diablo, hermanos, trataría de destruir la simiente de la mujer, porque adivinen algo que está dentro del texto, pero no tan obvio. Dios nunca le dijo a la serpiente, ¿cuál mujer? O sea, nunca le dijo a ella, fíjate que María en unos cuantos miles de años de ahí van a ser el Mesías. Él nomás dijo, voy a poner enemistad porque de la simiente de la mujer va a venir aquel que te va a pegar donde menos te guste. Y ahora entonces el diablo declara guerra en contra de la simiente de la mujer. Y no tengo el tiempo para darles históricamente durante toda la Biblia las veces que el diablo trató de destruir la descendencia de la mujer o la descendencia piadosa de Dios. El diablo trataría de destruir el simiente de la mujer para que no naciera el Salvador. Por ejemplo, y como Dios nunca le dijo qué mujer, entonces el diablo está en la sospecha. ¿Por qué es que el diablo tiene que tener un anticristo para toda generación? Es porque él no sabe cuándo viene el rapto. Él tiene que tener siempre a alguien listo para cualquier momento, porque él no sabe cuándo es este momento. Entonces tiene que tener a alguien listo para salir a la escena. El diablo, hermanos, usa a Caín para matar a Abel, el justo. El diablo guía a los hijos de Dios en Génesis capítulo 6, que yo creo que eran ángeles que decidieron mezclarse con las hijas del hombre. ¿Para qué? Para pervertir a la humanidad. El diablo guía a Esaú a amenazar y buscar la vida de Jacob, pero Dios protege a Jacob. El diablo guía a Faraón a matar a todos los bebés, pero Dios protege a Moisés. El diablo luego en un futuro guía a Herodes, recuerden, a matar a todos los niños, tratando de matar al Mesías, y tampoco triunfó porque Jesús fue protegido, terminando muriendo en la cruz. Jesús pisó el calcañar del diablo al no caer en las tentaciones del diablo. Jesús pisó el calcañar del diablo al morir en la cruz y al morir por los pecados del hombre. En Hebreos 2:14, noten. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué?
a servidumbre. Aquí, hermanos, entonces, pisó la cabeza, murió en la cruz y triunfó. Y se cumplieron las escrituras. En Juan capítulo 12, versículo 31, noten, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender que muerte iba a morir. En Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, noten entonces todas estas promesas que la Biblia nos dijo que un día del simiente, aquí vemos el cumplimiento de cómo esto se logró. Jesús pisó el calcañar al resucitar al tercer día. Si Jesús hubiera quedado, hermanos, en la tumba, nunca hubiéramos sido salvos. Cuando Cristo resucitó, triunfó sobre Satanás, mostrando abiertamente que la muerte es obra de Satanás. Y Él triunfa sobre esta muerte. La muerte no debe de ser la experiencia natural del hombre. Nunca debería haber sido. La muerte nunca fue el propósito de Dios. La vida es el propósito de Dios. ¿Y saben lo que Jesús hizo? Resucitó. Y como Él resucitó, Él puede dar vida. El pecado trajo muerte. La resurrección de Cristo entonces muestra abiertamente que Él triunfa sobre el diablo. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Jesús entonces pisará el calcañar al final, hermanos, en su segunda venida. Y es algo increíble. Vayan conmigo a Apocalipsis, por favor. Vayan conmigo a Apocalipsis. Ya me lo termino, hermanos, como les prometí. Y bueno, son las 7, así que salimos un poco normal. Apocalipsis 19. Esto lo vamos a entender más en la serie de la mañana cuando lleguemos a la segunda venida de Jesucristo. Aquí están en la ya pelea de Armagedón. Esta es la última guerra antes del milenio. En el milenio, después del milenio hay una otra guerra, la guerra de Gog y Magog. Pero aquí todos piensan que van a triunfar sobre Israel. Y hay tanto odio hoy acerca de Israel. Pero entonces, hermanos, parece ser que está todo, hermanos, todo en un mal estado. Parece que ya no hay esperanza. Ya quizás han pasado quizás un mes o 2 meses en la que el sol comenzó a ponerse oscuro, la luna comenzó a verse como sangre y comenzaban a existir señales que ya está el fin. Para aquellos que son salvos y creen en las Escrituras, sabrán que esas señales es la venida del día del Señor, el día del gran juez. Así que mientras que muchos tiemblan y no entienden lo que está pasando, muchos creyentes que sí son salvos en la tribulación comienzan a regocijarse porque ya ven las señales de su segunda venida física, no del rapto, pero de la segunda venida física. Y cuando todos vienen a atacar a Israel para destruirlo y parece ser que quizás el anticristo piensa que va a ganar, luego comienza el versículo 11 a decir lo siguiente. Noten por favor Apocalipsis 19. Y bueno, noten por favor, vamos a ver del versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Se acuerdan Juan 1:1? En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y dice, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Hermanos, ¿qué imagen nos está viendo aquí de Jesús? Hasta ahorita este punto todo el mundo recuerda a Jesús
como aquel Dios manso que dio su vida por los pecados del ser humano, el que se dejó ser abofeteado, el que se dejó que le escupieran y el que se dejó ser crucificado. Jamás se imaginan esta horrenda imagen para los incrédulos, victoriosa imagen para los salvos. Porque venimos en caballo y usted dice, pero ¿por qué caballo? A cómo va la gasolina, hermanos, por eso regresamos a los caballos, amén. Esto tiene sentido a nuestros tiempos de hoy. La gasolina está subiendo, vamos un día a regresar a andar en caballo de tan caro que está. Pero viene en un caballo blanco, vienen todos los demás en caballo blanco, hermanos, y de repente cuando lo ven, hermanos, tienen la cara de aquel niño que lo cacharon haciendo algo que no, y nomás se detienen así. Porque ven a Jesucristo descender, hermanos, con llama en los ojos. Sus vestiduras blancas están llenas y teñidas de sangre. Esta imagen es la imagen de un Dios que viene ahora sí a vengarse con todo por aquellos que rechazaron a Cristo. Y viene y con la espada de su boca, nosotros venimos atrás como aquellos buscapleitos que queremos entrarle, pero Dios no nos permite. Porque Dios nomás habla y se mueren todos. Y nos vamos a quedar, chale, tanto que tenía ganas, ya quería salir el cholo de mí, vamos a agarrarlos entre todos. Y no podemos, porque el Señor lo hace con la espada, pero me imagino la mirada de cada uno de ellos. ¿Qué estarían pensando al ver a Jesús venir? Porque Él viene ahora sí con ira. Aquí no se le va a ver más que ni una onza de amor. Para aquellos que conocemos a Jesucristo, vemos el amor de un Dios que ahora sí se venga de todas las atrocidades que el mundo ha hecho sobre los cristianos. Pero no va a haber nada de misericordia a aquellos que rechazaron a Cristo. Aquí van a probar la ira del Cordero de Dios. La ira que se ha profetizado en todo el Viejo Testamento como el gran día de Jehová, el gran día de su ira. Y la gente va a preferir morir que ver la cara de Dios cuando esto está sucediendo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 dice la Biblia: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de ¿qué? Y destruirá con el resplandor de su. Hermanos, déjales digo, este resplandor es así mortificante que cualquier persona que lo está viendo va a preferir, como dice en el sexto sello, oh piedras caen sobre nosotros y escóndenos de la cara del rey, porque el día de su gran ira ha venido. Gente va a querer morir, pero Dios los va a matar. Apocalipsis 20:10, luego vemos al final, después del milenio, después de la guerra de Gog y Magog, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los. Y eso será el fin del diablo. Hermanos, déjales digo, Dios no miente, Dios triunfa al final. Y déjales hago esta pregunta. La pregunta quizás más importante de hoy es, ¿estás viviendo como que estás en el equipo triunfante? ¿O estás viviendo hoy como descendencia del diablo? Les vuelvo a decir, quizás eres salvo, sin duda, quizás has recibido a Cristo y has tomado una decisión de salvación. Eso no quiere decir que le has entregado tu vida a Cristo. Eso no quiere decir que estás viviendo bien. Y quizás aquí en la iglesia podemos decir amén, pero quizás tienes confundido a los hermanos o a la familia tuya en tu casa diciendo como que no concuerda la vida de esta persona en la iglesia a lo que es aquí en la casa. O quizás personas en tu trabajo están un poco confundidos diciendo, pues él dice que es cristiano, pero la verdad como habla parece que no es cristiano. Y lo que les estoy diciendo es que vale la pena vivir para Cristo porque de todos modos ganamos al final. Cuando dice la Biblia que somos más que vencedores, tenemos que vivir como vencedores porque sí vencimos al final con Cristo. Lamentablemente muchos deciden mejor vivir en pecado y se rinden al pecado. Entonces quizás hoy, hermanos, la serpiente te tiene donde quiere. Nunca perderás tu salvación, pero tristemente tampoco vas a ser útil para Dios. Y quizás el diablo use el mal testimonio de alguien para condenar a otros que nunca se conviertan a Cristo.
Oh, el diablo es de lo más engañoso, hermanos. No le hagan caso al diablo. No titubeen con el diablo, no dialoguen con él. Obedece al Señor, vive para Cristo y dejen que el diablo se vaya lo más lejos de ustedes. Pero dice la Biblia claramente, sométete a Dios, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y el diablo entonces comienza a huir de nosotros. Pero si nosotros no nos humillamos ante Dios, el diablo nos tiene donde Él quiere. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación. Señor, tantas cosas que podría haber dicho.